En México hay mexicanos dueños de hoteles Hilton, de los hoteles Hyatt, de todos esos hoteles que tú ves americanos en cualquier país del mundo, tiene un dueño nacional del país. Y como único, Cuba sale adelante es que los americanos inviertan en Cuba. Porque fíjense, el problema es que hay que decir las cosas como son. Cuba ahora mismo tiene un bloqueo de verdad, que ellos llamaron bloqueo. Pero en la era de Obama, los cubanos protestaban. En la era de Obama todo el mundo estaba vacilando y negocio y todas cosas. En la era de Obama no había estos problemas. Claro, si tú me quitas, tú me cierras el petróleo, tú sancionas las compañías, se van las compañías, claro que el país crea una crisis, más allá de la incompetencia del régimen cubano, que es válida. La incompetencia del régimen cubano es un factor, es el abono perfecto. Pero eso súmale las sanciones de Marco Rubio al gobierno de Marco Rubio. Si ellos no hubieran sancionado a la Egipto, si no hubieran sancionado a esto, hubiera seguido el país viendo turismo. ¿Seguro? Fue atractivo para las compañías que entraron en Cuba en los años 90, las compañías extranjeras. Fidel era inteligente. Castro hizo el modelo McDonald's. Sí, porque yo le digo, la gente pregunta, ¿cuál es el negocio de McDonald's? Hamburguesa. No, el negocio de McDonald's no es hamburguesa. El negocio de McDonald's son bienes y raíces. Donde hay un McDonald's, el que compra la franquicia no es el dueño de la tierra. Si tú incumples conmigo y tú te vas, yo me quedo con eso porque esa tierra es mía. Y McDonald's está ubicado en las mejores esquinas de Estados Unidos y en el mundo entero. Son bienes raíces. El dueño es McDonald's. Y el segundo negocio es ese, las hamburguesas. El negocio de Cuba es el turismo, de la dictadura no. Es la infraestructura que está evaluada en más de 1.400 millones de dólares en infraestructura hotelera y hotelera, logística y todo. Tienen todos los hoteles, los cuartos ahí. Alguien pone, Cuba tiene la industria, claro, por eso es que el MAGA de Ron Island, que es agente cubano, es farmacéutico. Cuba tiene la capacidad farmacéutica. Cuba tiene del Caribe y de América Latina, gústete, y aunque te pongas bravo conmigo hay que decirlo, tiene la industria biotecnológica más importante de América Latina. Tiene infraestructura, tiene el capital humano ahí. Y cualquier farmacéutico en un cambio en Cuba, cualquier emporio no compite ni México en la biotecnología, ni en farmacéutica, ni la infraestructura que tiene Cuba. Cuba creó en la pradera un sistema de cura con ozono. Mi abuela tenía una úlcera, mi difunta abuelita tenía una úlcera grandísima. Ella trabajaba con la hija de Alicia Alonso, Laura Alonso, y le resuelve el tratamiento de ozono en la pradera. Y mi abuelita tenía una úlcera grandísima en el pie. Le hicieron el tratamiento de ozono y se le curó. Se le sanó completo. Cuba tiene tratamientos que saca millones de dólares, lo que no se dice, y van extranjeros a tratarse allí. Ahí en la pradera existe el tratamiento de ozono, más la infraestructura de la industria farmacéutica. Es atractiva para el tipo que está haciendo negocio con el cangrejo. ¿Qué quiere ser él? Poder usar la infraestructura cubana, de la farmacéutica cubana, para fabricación al área del Caribe y los propios Estados Unidos, porque baja el costo. Porque producirlo en Estados Unidos es muy alto el costo y no es rentable. Por eso que nosotros, ¿a quién le compramos medicamentos? Los genéricos. ¿Quién es el primer país que nos mete productos genéricos aquí? La India. Por eso que la India no puede pelearse con Estados Unidos tan fácil. La India nos mete en millones de dólares en productos genéricos, porque el norteamericano común y corriente no puede comprar los productos originales. Son carísimos, porque la industria farmacéutica norteamericana es muy cara. Pero si yo la saco de Estados Unidos, abarato los precios.
y es competitivo en el mercado. Y si este tipo que está haciendo agente cubano, el MAGA, porque es MAGA, no es demócrata, es MAGA, su negocio es farmacéutico. Imagínense que Cuba pueda sustituir muchos productos, muchos medicamentos que no se produzcan en la India y se produzcan en Cuba. Abarata el costo de transportación, abarata el mercado. Porque la posición de nuestra patria Cuba es atractiva para el comercio norteamericano y para las empresas norteamericanas en la posición geográfica que tiene Cuba, porque Cuba juega un papel importante en la geopolítica por la localización de nuestra patria Cuba. A 90 millas de Estados Unidos, náutica. Hay que pasar por el estrecho de Yucatán y por el paso por ahí abajo entre Haití y Cuba, o los barcos tienen que irse la huerta completa por Puerto Rico para subir. Eso gasta mucho. Tenemos el estrecho de Yucatán y tenemos los dos corredores aéreos de Cuba, donde Cuba puede ser un hub de la aviación. Cuba tiene tremendo potencial. Tiene más de 1000 kilómetros por el norte y por el sur y sus cayos adyacentes. Y una isla grande, una isla fuera grande, que es la isla de Pino, con una reserva de mármol importante. Claro que Cuba es atractiva en la geopolítica. La gente habla en el pueblo explotado, sin quisiera explotando. Pero si el pueblo cubano está explotado ahora, hijo. Hoy estamos más explotados que nunca, hijo, que estás hablando. Yo no digo que el capitalismo no ha tenido una pila de fallas, pero el socialismo en Cuba destruyó el país completo. Porque no me puede decir del embargo económico, porque Cuba recibió una ayuda de más de 160.000 millones de dólares del campo socialista de la Unión Soviética. Lo que Fidel no supo optimizar los recursos y lo despilfarró en guerras y en propaganda. Porque no es problema de hacer hospital, no es un problema de hacer esto, es mantenerlo. Y lo que mantuvo Fidel con ese dinero fue las guerras, no mantuvo la infraestructura cubana, no pudo hacer una autopista nacional. Es un país atrasado para el comercio mundial. Eso no me vengan a decir a mí que Cuba, que la explotación, el pueblo cubano esté más explotado que nunca. Estamos más explotados que nunca. Porque un país que el ciudadano no tenga, o el cubano no tenga 3 comidas dignas al día, no tenga un techo digno. Imagínate, tú no me vengas a decir, por favor, que todo es culpa del imperio. ¿Cuándo se va a culpar la dictadura de los grandes problemas que le han creado al cubano? Tienen que responsabilizarse con algo. No es solamente los Estados Unidos ni el gran imperio de su embargo. Angola, por ejemplo. ¿Cuánto nos costó la guerra de Angola en humanos y material? ¿Cuánto nos costó? Entonces no me hables a mí de la explotación. Porque ellos hablaban en el socialismo, la explotación del hombre por el hombre. Sí, en Cuba ellos practicaron la explotación del hombre por el hombre. Porque nosotros los cubanos no hemos tenido bienestar. Hemos hecho cola toda la vida. Hemos vivido en carencia en una economía de guerra. No me vengan ahora con el discursito político y comunista, que eso no vale aquí. Te mandan a quitar el embargo económico, el embargo que tú creaste interno. El bloqueo ¿cuál fue el primer bloqueo? Cuando tú llegaste, que hiciste la ofensiva revolucionaria, le quitaste la bodega, quitaste tierra a los campesinos, quitaste todos los negocios que eran mayoría. El motor impulsor de la sociedad eran los negocios, la pequeña y la mediana empresa cubana. ¿Qué hiciste con ella? La caballaste, cambiaste el dinero cubano, perdió el valor del dinero conjuntamente con el cierre y la nacionalización de empresas norteamericanas y extranjeras en el país. Claro que disminuye el peso cubano, disminuye el valor del peso, disminuye la economía. Pero si tú hablas del bloqueo económico, sí, que tienen los Estados Unidos o el embargo económico, pero no hablas lo que tú le hiciste al dueño, un cubano que le quitaste su tierra de abajo. Porque Cuba, con sus defectos y sus virtudes, claro que funcionaba. Lo que pasa es que llegó el 52. El 52 fue el pretexto y fue la desgracia de lo que tenemos hoy en Cuba. Más allá que Batista hizo cosas buenas. Porque todo fue malo con Batista. Pero si no hubiese llegado un Batista, no hubiese llegado un Fidel Castro. ¿Ustedes se imaginan que hubiera triunfado José Antonio Echeverría? Y se hubiera llamado, y José Antonio Echeverría hubiera cometido el magnicidio contra Fulgencio Batista, y el país llamara al orden constitucional, ¿qué tenía que pasar entonces? Para atar la constitución del 1940 y a Prío Socarrá para atrás. ¿Y qué tenía que hacer Fidel Castro que estaba en la sierra? Bajar tranquilito.
Pero ¿qué sucedió? Fidel fue el primero que criticó al principio el acto de responsable, como él dijo, de los estudiantes. Porque a Fidel no le cuadraba que a Batista lo mataran antes de que él triunfara. O él tenía que matarlo, o Batista tenía que irse. Para él quedarse en el poder. Pero cuando Fidel se la vio fea, ¿por qué José Antonio Echeverría adelanta? ¿Por qué José Antonio adelanta el ajusticiamiento a Batista? ¿Por qué? Porque José Antonio se reunió con Fidel y él dijo, este tipo está loco, hay que adelantarse porque este tipo hay que bajarlo de la sierra. Y lo bajaron de la sierra. Entonces dijo, hay que adelantarnos. ¿Y por qué José Antonio, muchacho, este tipo arriba va a desbaratar el país? José Antonio estaba claro. ¿Y después qué hizo? Fidel tenía un infiltrado en ese movimiento de estudiantil. No fue Marquito el de Humboldt 7. Fue Faure Chomón. El tipo de Fidel dentro de los muchachos. Que delató no fue Marquito, fue Faure Chomón. El delator de esta gente. Que hizo Fidel con Faure Chomón, después le dio embajada, le dio un potecito por aquí. Pero esa es la verdad. José Antonio quería bajar a Fidel de la sierra. Si José Antonio hubiese cumplido su misión contra Batista, no tenía por qué seguir Fidel en la sierra. Y hoy no hubiéramos pasado por esto. Pero desgraciadamente mataron a José Antonio. Saliendo de Radio Reloj, lo asesinaron. Y así Batista le deja el campo libre a Fidel Castro. Sí, aunque hay muchos batistianos que no quieren decirlo, pero Batista le deja el camino libre a Fidel Castro. Porque cuando estaban negociando, ya al final, algunos generales de Batista estaban negociando con Castro en la Loma, estaban traicionando a Fulgencio Batista, incluyendo el gobierno americano que le hizo un embargo de armas, un bloqueo de armas a Fulgencio Batista. 80,000 hombres, los guerrilleros de la sierra, muertos de hambre, no hubieran podido con el ejército de Batista.